en aquella época los músicos nos encontrábamos muy seguido, claro, en las giras kilométricas, de andar horas y horas y horas. Y bueno, yo no tenía auto, por ello andaba en colectivo, y viajar y después tomar un taxi y tratar de encontrarnos. Yo sabía que me iba a encontrar con el Chango Farías Gómez o con las Voces Blancas en Córdoba, ahí en un hotel en Villa María, o que me iba a encontrar en Corrientes con Coquimarola o con Montiel o con Isaco, y que me iba a encontrar a lo mejor con Peteco, con el padre de Peteco Carabajal. En aquella época Peteco era muy jovencito, claro, y era tan hermoso saber que nos íbamos a encontrar con los guitarristas cuyanos andando por ahí. Y bueno, y mi acordeón era la llave mágica que me permitía entrar en esos lugares, en esos círculos musicales donde habían tantos artistas tan plenos de vida, de fama y de respeto. Por ejemplo, encontrarme con don Atahualpa Yupanqui, o con Ariel Ramírez, o con el don Eduardo Falú. Y yo era muy jovencito, apenas recién iniciándome en este camino de andar, de sacudirse un poco el polvo, de secarse la camisa mojada porque le agarró la lluvia, o de buscar un fueguito para tener un abrigo con ropas incorrectas cuando hacía frío. Todo eso yo lo viví, pero lo viví con alegría, como lo vivo hoy, las dificultades que se me puedan pasar, y ya no tengo 20 años, ¿no? Pero la vida, la forma de vivir de un ser humano, en todo caso, en mi caso, no ha cambiado. Yo, si tuviera que caminar cuadras con el acordeón a cuesta porque no tengo dinero para lo mejor, o que se me perdió, yo lo hago, mientras que la vida me dé fuerza en mis piernas y la espalda para aguantar el peso de mi valija y de mi acordeón. Eso no es ningún peso desagradable, sino es como llevarme a mí mismo y a dos hermanos que me acompañan desde hace muchos años por el mundo. Yo llegué a París desde Japón. Yo estuve tocando la tercera gira en Japón, en el año 87, con un cantante entrerriano llamado Octavio Osuna. Ambos sabíamos que era la última vez que íbamos a estar juntos, o por lo menos por un tiempo. Y así fue cuando nos despedimos en Tokio. Él venía a Buenos Aires y yo me iba hacia Francia, donde ya estaba mi esposa esperándome. Pero fuimos porque, bueno, yo acá no tenía muchas posibilidades, dado que mi música, según algunos dueños de bailes, no era la música ideal para quienes querían bailar chamamé. Pero fíjate que el primer tema que está en el disco se llama Lágrimas. Ese chamamé fue grabado por el Cuarteto Santa Ana. Ya se había ido Isaco Abitbol y entró Francisco Casís, entrerriano, autor de este tema. Ese chamamé, que en apariencia es como el que yo tocaba cuando tenía 20 y tantos años, era la música que se tocaba en los bailes. Pero luego vino una época de la no creación, porque se esperaban hacer bailes con música menos complicada, armónicamente, melódicamente, y así fue que yo imaginé que mi lugar no estaba en ese momento aquí en Argentina. Por eso yo emigré, pero yo no era la primera vez. Yo, antes de viajar a Francia, yo estuve instalado más de un año por esa misma razón en Brasil, en el sur de Brasil. Y también en los años 70 yo fui con mi grupo a hacer una gira por lo que en aquella época era la Unión Soviética, con un riesgo también al regresar, porque estaba prácticamente prohibido ir a esos países en aquella época. Pero yo fui porque era para ir a tocar, nada. Y ¿por qué no voy a ir a tocar a un país determinado? Bueno, yo fui y volví a la Argentina
anduve viajando y viajando y viajando con el maestro Ariel Ramírez, con los Chalchaleros, con Jaime Torres, con los Huancaguá, con Jorge Cafrune. Hice 4 veces ida y vuelta la Argentina desde La Quiaca hasta Río Turbio en un ómnibus. Claro, yo tenía 24 años, 25, pero si yo tengo que hacer ese mismo trabajo hoy, es lo que yo estoy haciendo. Yo llego de Corrientes, luego contesto tu pregunta. Sí. Yo llego de Francia con 14 horas de avión, un día X, y ese mismo día X a la noche tengo que subir a un ómnibus para hacer 12 o 13 horas ese mismo día de viaje para llegar a Corrientes para tocar en el festival, dormir 2 horas y salir corriendo porque a la noche siguiente tocábamos aquí en Buenos Aires en un lugar que se llama Vinilo y yo ya no tenía 24 años. Claro. Y es de esto hace 2 años o 3. Claro. Lo sigo haciendo igual porque yo le doy gracias a Dios que me da salud y fuerza en el esqueleto en el horcón del lancho, porque yo puedo todavía caminar y andar haciendo fuerza. Bien. Y con respecto a la pregunta que me hiciste, sí, yo llegué para ver cómo era ese país donde los artistas podían expresarse con absoluta libertad. Y yo fui a ver nada más, porque no tenía tampoco los elementos, yo no era conocido, yo no tocaba tangos, no hablaba francés y no tenía mucho dinero. Además estaba con mi señora. No era fácil la cosa. Pero alguien me conoció, pero vos no sos fulano, sí, ¿qué haces acá? ¿No te gustaría tocar en tal parte? A ver, vení, yo te voy a presentar a alguien. Y así fuimos. Yo tengo un amigo que trabaja en la UNESCO y ahí fuimos. Pero Barbosa, ¿qué andas haciendo por acá? ¿No querés tocar en el Trotuar de Buenos Aires? Yo no sabía qué era el Trotuar de Buenos Aires. Y después me enteré que era una casa, la más famosa y prestigiosa en París en ese momento, Argentina, donde pasaba, donde trabajaba Tiro, donde pasó el quinteto, el cuarteto, los diferentes cuartetos o sextetos de Buenos Aires, donde trabajaban artistas famosos. Yo digo, pero yo no toco tangos. No, dice, nosotros no queremos que toques tangos. Nosotros queremos que toques tu música aquí en Francia que no se conoce. Y me causó una enorme sorpresa y agradable a la vez, donde no se me cuestionó que yo era músico de chamamé. Entonces, yo acepté, pero ¿para cuándo? Y ahí yo estaba en ese momento, en agosto, y dice, es para noviembre. Y yo de acá a noviembre, ¿qué hago? Y se me terminaba la visa, se me terminaba el dinero. Claro. Y con mi señora, ella me dijo, bueno, si querés nos quedamos. Y nos quedamos. Y entonces yo empecé a buscar trabajo, pero claro, mi música no era la adecuada para tocar en los boliches nocturnos. Uh-huh. Y hasta que un día encontré en un lugar una foto de un dibujo de una femenino, una acordeona piano abierta, y entré y aparece un señor de origen árabe y me dice en francés que yo comprendí, pero dice, buen día, dice, bonjour, yo comprendí, bonjour, yo le digo como un eco, es músico, me dice, le digo, sí, ¿de qué país? Digo, yo soy argentino. Dice, dice, entonces usted toca tangos, ¿no? En francés. Le digo, no, digo, yo no toco tango, yo desilusionado, ¿no? Digo, pero si usted quiere, si usted me permite, yo en un castellano medio Tarzán que quería hablar francés, yo puedo mostrarle lo que yo toco, le decía, yo tenía 50 años ya. Y el hombre me dice, usted, dice, yo hablo un poquito español, porque en mi país los españoles estuvieron muchos años. Y entonces me dice, no es necesario. Dice, usted tiene el aire
de tocar bien. ¿Cuándo quiere tocar? Y le digo, mire, yo ando buscando trabajo porque tengo el bolsillo medio seco. Dice, ¿quiere venir mañana? Y le digo, si usted me lo permite. Dice, pero acá se trabaja al pañé. Pañé es donde se guarda el pan, la panera, quiere decir. Se claro. guarda, o acá se habla de la gorra. A la gorra, sí, a la gorra. Tal cual, sí. Pero, por favor, le digo, yo soy, ¿cómo no? Y yo fui a tocar. Y nadie me conocía, por supuesto. Y la gente fue a escuchar a ese desconocido argentino que no toca tangos y que no toca bandoneón, que toca acordeón. Y que toca una música que dicen que se llama, no sé cómo así, pero vamos a escucharlo. Y estaba lleno. Y yo digo, me sorprendí, ¿cómo es esto? Y toqué, la gente aplaudió mucho. Y entonces me preguntaron, ¿no quieres venir mañana? Y digo, sí, claro que quiero, ¿cómo no voy a querer? Entonces me dieron la plata, el dinero, y en aquella época 1.000 francos era una fortuna. Mirá. Era una fortuna, porque después la gente pasa y decía, nosotros no cobramos entrada y dejamos a la consideración de cada presente la recompensa que se merece un artista. Y con eso yo pude pagar el alquiler, comprar una carnecita, que mi señora hacía una economía de guerra maravillosa. Y bueno, y así como comenzó todo, hasta que yo toqué en el Trotuar de Buenos Aires. ¿Pero por qué toqué en el Trotuar de Buenos Aires? Porque alguien me dijo, yo mandé 10 cartas para que respondan sobre vos, porque acá no se te conoce, Raulito, ¿no? Le digo, yo sé que no me conoce, ni mi música tampoco. Pero dice, hay una persona que respondió, una sola persona. No te voy a decir quién es, pero no hace falta más. Y no me dijo quién era. En el día que yo voy a tocar, me dice, compra el diario, ahí hay una nota. Entonces yo fui, compré el diario Liberación, que es como el Clarín de acá, y busqué, y me encontré una foto chiquitita, y era un chorizo, un enchorizado de letras, en un extremo, el extremo izquierdo del diario, de la hoja, y abajo se abría, y había una fotocopia de una carta. Y yo leí, no podía leer porque las letras eran chicas. Fui y me compré una lupa. Y leí la carta, y era la carta de Piazzolla. Y sí, porque él fue el único que respondió. Y entonces yo leí, y Piazzolla decía, yo sería incapaz de tocar un chamamé. Y entonces hizo elogios de Montiel, de Coco Marola, de Isaco, de quien él era un admirador, y también se permitió unos elogios hacia mi persona. Y claro, yo salgo a tocar en el Trotuar de Buenos Aires, que estaba lleno, seguramente porque querían ver al elogiado por el maestro. Claro. Yo pongo mi pierna sobre la silla para tocar, y Piazzolla sentado ahí y me dio miedo. Yo sentí algo raro, y los muchachos me miraban y dicen, mira quién está ahí, mira quién está ahí. Y empezamos a tocar, y entre ellos, como no me pidieron que tocara tangos, yo digo, yo sé tocar tangos, yo puedo tocar 5 bien tocados, y entre ellos estaba Dios Nonino, y el guitarrista era uruguayo, era que yo encontré buscando músicos y compañeros, era Ciro Pérez, que era guitarrista, que vino del Uruguay y tocó muchos años con Roberto Grela, y él parecía Grela tocando con una habilidad enorme. Y toqué en solo de acordeón y guitarra a Dios Nonino delante de Astor, y digo, en cualquier momento
esto me dice cualquier barbaridad, pensaba yo. Me bajo y él estaba esperándome, y bueno, yo me acerqué a la silla, y entre que me dio la mano y yo le dije: Astor, sé qué decirte de tu presencia. Yo ya lo había conocido en París, y me hizo una broma, y yo le hice otra, y pasaron 30 años que yo no lo había visto más. Y le digo: no sé qué agradecer. Mira, negro, no me agradezcas nada, porque yo, cuando digo algo o escribo algo, escribo y digo lo que siento. Y si yo escribí eso es porque yo lo sentí así. No te va a ser fácil, no es fácil, pero metele para adelante. Y así fue que con ese consejo y esa, digamos, ese encuentro así inesperado, comenzó mi vida en Europa, tocando en Alemania, en Holanda, en Austria, en toda Francia, tocando chamamé, y tocando chamamé, y tocando chamamé, y tocando estos temas que muchas veces acá me reprochaban que yo los tocara porque no era música de baile. Y bueno, y ahí entonces yo me empecé a sentir cómodo. Yo podía tocar con libertad, expresarme con libertad en un país donde el pensamiento musical, artístico, pictórico, manual, era de absoluta y total libertad. Y yo me sentí feliz de poder hacer así. Luego me dijeron: si usted quiere quedarse, puede quedarse. Y me dieron los papeles, y grabé mi primer disco, y fue premiado como el mejor disco del año en Músicas del Mundo. Y luego fui a tocar chamamé en los festivales de jazz, y toqué chamamé en las iglesias en Alemania, y era tan distinto, y digo: ay, qué lindo podía ser que en mi país pase lo mismo. Hasta que un día alguien me dio el dinero para comprar el pasaje y volver a la Argentina. ¿Y qué me dijeron? Vuelo a su país, llene su acordeón de los colores y de los sonidos de sus pájaros y venga de nuevo. Yo podía haberme quedado, pero iba a ser una muy desagradable actitud, y yo regresé a Francia. Y así fue que entre ir y venir encontré otra vez mi refugio en mi amado país, que es la Argentina, de donde yo soy oriundo, de padres que hablaban guaraní, y yo que estudio un guaraní que no aprendí, lo estudio en Francia con una maestra francesa, y bueno, mi vida es un poco todo eso, ¿no? Como no, yo lo toco porque es rendir homenaje a quien fuera no, más que un colega, fue un maestro, uno de los tantos en quien yo intenté imitar no en la manera de tocar, sino en la manera de desenvolverse en la vida. Yo lo toco siempre, y bueno, lo voy a hacer con mucho gusto. Y entonces yo me despido de vos, Fito, en tu persona, a todos los oyentes de esta emisión, y también un respetuoso cariño a los colegas de la banda que va a estar luego contigo, a quienes saludo desde acá. Un fuerte abrazo, gracias por estos instantes que yo he compartido contigo, y nos estaremos viendo y compartiendo un minuto si es posible.